Bueno, pues ya regresamos y vamos a continuar con nuestro tema tan importante de la misericordia de Dios. Y vamos a continuar, ¿sí? Vamos a profundizarla un poquitito más en esta segunda parte, ¿sí? Y vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es la misericordia? Es el sentimiento del dolor y la solidaridad con alguien que sufre una tragedia personal, que cayó en desgracia. Este sentimiento va acompañado del deseo de ayudar o de salvar a esa persona. Es para compasión, piedad, perdón, indulgencia, gracia. En esa pena, compasión, piedad, perdón, indulgencia, gracia, demencia, caridad. Dios es misericordioso. Toda la Biblia muestra que Dios es un Dios de misericordia, Dios compasivo, lento para la cólera y rico en bondad y fidelidad, que conserva la misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado. Éxodo 34:7. Vamos a poner una cosita acá para que pongamos nuestro así, para que no se nos dificulte. Ahí tantito. Ahí está. Y ponemos este de acá. Aquí vamos a continuar primeramente Dios hasta ahorita en un ratito, hasta donde Dios nos permita, ¿verdad? Porque ya empieza a llover otra vez y ya está haciendo mucho frío y también está oliendo mucho humo, porque a veces la gente quema basura y no tiene conciencia del daño que hace a los demás. Y es un daño causado a la tierra y a todos los que vimos alrededor, ¿verdad? Pero pues bueno, vamos a pedirle a Diosito que cree en conciencia, ¿verdad? Todas esas personas que queman basura y que no deben de hacerlo porque contaminan y afectan a los demás, ¿verdad? Vamos a pedirle a Diosito por ellos. Y bueno, vamos a continuar y nos dice así. Vamos a ponernos nuestra lucista por si no se llegara a ver. Aquí. Y vamos a seguir. Y nos dice: Dios es misericordioso. ¿Cómo se ve la imagen? Bien, sí. Dios es misericordioso. Sí, toda la Biblia muestra que Dios es un Dios de misericordia. Dios compasivo, lento de cólera, rico en bondad y fidelidad, que conserva la misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Nos los dice así y nos lo reafirma en la cita bíblica de Éxodo, capítulo 34, versículo 7. Porque todo lo que leemos en estos momentos y siempre en nuestros temas y todo tiene fundamento. Todo lo podemos encontrar en la Biblia, todo lo podemos encontrar en nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Todo lo hemos preparado, ¿verdad? Debidamente, con la gracia que Dios nos permite y con la gracia del Espíritu Santo, y en oración hemos pedido a Dios para que todo esto sea con un fundamento, ¿verdad?, que viene de Dios, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar, vamos a seguir. Y nos dice: ¿cómo actuó Dios después del pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva? Dios, con infinita misericordia, no destruye al hombre, sino que promete un Salvador que será el Mesías prometido, Jesucristo, ¿verdad? Y nuestra Eva sería nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ¿sí? Madre de Jesús y Madre nuestra. Vamos a continuar. Y nos dice: ¿cómo actuó Yahvé antes de la infidelidad del pueblo elegido en el Antiguo Testamento? Yahvé siempre envió profetas para demostrar a su pueblo sus pecados de desvío, y siempre tuvo misericordia de ellos.
no destruyéndolos, sino perdonándolos y conservándolos la alianza que había hecho. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Dios infinitamente perfecto y misericordioso creó al hombre libre para hacerlo participar de su vida bienaventurada. También más adelante vamos a leer, vamos a hacer un especial también pequeñito de cuáles son las bienaventuranzas, para darlas a conocer a todos ustedes, quien no las conozca, ¿verdad? Y quien las conozca, para profundizar un poquito más de ello, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar. Y nos dice: Dios infinitamente perfecto y misericordioso creó al hombre libre para hacerlo practicar de su vida bienaventurada. Envió a su Hijo como Salvador de los hombres que cayeron en el pecado, para salvarlos por su misericordia infinita. ¿De qué modo Dios se revela misericordioso? Dios se revela a Israel como aquel que tiene amor, misericordia, amor y misericordia, más fuerte que el que un padre o una madre tiene por sus hijos, o de un esposo por su esposa. Él es el mismo, es amor, tanto amó al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el mundo crea y se salve por él. ¿En qué consiste la misericordia de Dios? Consiste en las disposiciones con que Dios conduce a sus criaturas para la perfección, la última para la cual Él las llamó. Dios es el autor soberano de su designio. Al mismo tiempo, da a sus criaturas la dignidad para que ellas mismas actúen y sean causa las unas con las otras. Vamos a ir checando el tiempo para que no nos pasemos tanto, ¿sí? Y vamos a continuar. Si Dios es misericordioso, ¿por qué existe el mal? A esa interrogación tan dolorosa, cuanto misteriosa, puede dar respuesta solamente el conjunto de la fe cristiana. Dios no es de modo alguno, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. No es indirecta ni directamente la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo. Me regreso tantito. No es de modo alguno, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo Jesucristo, que murió y resucitó para vencer aquel mal moral, que es el pecado de los hombres y la raíz de otros males. Siendo Dios tan misericordioso, ¿por qué Él permite el mal? La fe nos enseña que Dios no permitirá el mal si del mismo mal no saliera el bien. Dios ya realizó eso de manera admirable por ocasión de la muerte y resurrección de Cristo. Con afecto del mayor moral, la muerte de su Hijo, Él obtuvo los mayores bienes y glorificación de Cristo y nuestra redención. Jesucristo misericordioso. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, o sea, por misericordia, para reconciliarnos nosotros pecadores con Dios, para hacernos conocer su amor infinito, para ser nuestro modelo de santidad, para hacernos partícipes de su naturaleza divina. ¿Cuál es el unge de la misericordia de Dios en su relación con la humanidad? El unge de la misericordia de Dios es el Hijo de Dios, tomándose verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cómo? Me regreso tantito. El unge de la misericordia de Dios es el Hijo de Dios, tomándose verdadero Dios y verdadero hombre, con dos naturalezas, la divina y la humana, más unida para
más unidas en la Pascua del Verbo de Dios. Por tanto, en la humanidad de Jesucristo todo milagro, sufrimientos, muerte, debe de ser atribulado a su persona divina, que actúa por medio de la naturaleza humana asumida. ¿Qué representa el corazón misericordioso de Jesús? Jesús nos conoció y amó con un corazón humano. Su corazón traspasado por nuestra salvación es el símbolo de aquel infinito amor con el cual el alma al Padre, Él ama al Padre y a cada uno de los hombres. La Iglesia y la misericordia. ¿Qué dice el Papa Juan Pablo II sobre tal misterio? Es mi deseo que estas consideraciones sirvan para acercarlos a todos a tal misterio de misericordia y se vuelvan un vibrante llamado de la Iglesia a la misericordia, llamado que el hombre y el mundo moderno necesita tanto y necesita de esa misericordia, aun sin que muchas veces lo sepan. ¿Por qué la Iglesia tiene el poder misericordioso para perdonar los pecados? La Iglesia tiene la misión y el poder misericordioso de perdonar los pecados por el mismo Cristo. Le confió: reciban el Espíritu Santo aquellos a quienes perdonen los pecados, serán perdonados. Aquellos a quienes los retengáis quedarán retenidos. Por eso es muy importante el perdón, ¿verdad? Porque si nosotros no perdonamos, ¿verdad? También nuestros pecados serán retenidos, ¿verdad? Pero si nosotros nos confesamos, pero también con el amor misericordioso Dios nos perdona, pero también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Misericordiosamente, como Dios nos enseña, como Cristo nos enseña, pues así también nuestros pecados serán perdonados. Bueno, y así sucesivamente, así va a ser. ¿Cómo se concilia la existencia del infierno en la infinita misericordia de Dios? Dios desea que todos vengan y se conviertan. Todavía habiendo creado el hombre libre y responsable, respeta sus decisiones. Por lo tanto, el mismo hombre es quien con plena autonomía se incluye voluntariamente de la comunión con Dios si hasta en el momento de la propia muerte permanece en el pecado mortal, rehusado, desistiendo al amor misericordioso de Dios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Verdad? Que aunque Dios es misericordioso y Dios nos perdona, si la persona se rehúsa a ser perdonado y a no pedir perdón al amor misericordioso de Dios, pues la verdad ahí entonces, pues ya ahí Dios ya no puede hacer nada. ¿Por qué? Pues por su amor misericordioso de Dios nos está perdonando, pero siempre y cuando Dios nos da el libre albedrío para escoger, ¿verdad? Entre el bien y el mal. Y entre ello también nos da a escoger si nosotros queremos ser perdonados por su misericordia, ¿verdad? Y también hasta ahí nos da ese libre albedrío, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Cuál es el vínculo entre la misericordia y la Eucaristía? Eucaristía es el propio sacrificio del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ya hemos hablado de ello anteriormente, que Él instruyó para perpetuar por los siglos hasta su retorno. El sacrificio de la cruz confirmado así a su iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Él es la señal de la unidad, el vínculo de la caridad, el banquete pascual en el cual se recibe a Cristo. El alma es la cobertura de la gracia y es dada la promesa de la vida eterna. Como vamos de tiempo, ahí vamos. Cuando fue instituido el sacramento de la misericordia o de la confesión, cuando fue instituido, el sacramento de la misericordia o de la confesión, ¿sí? Recordarán que es un sacramento, ¿sí? De la confesión, la misericordia de Dios. El Señor resucitado instituyó
Instituyó ese sacramento cuando en la noche de Pascua se apareció a sus apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo aquellos a quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados; aquellos a quienes se los retengan, les quedarán sin perdonar. Por eso es tan importante el perdón, ¿sí? Así como Dios nos perdona misericordiosamente, también nosotros debemos de perdonar a quien nos hace mal, a quien nos ofende, ¿sí? Y no guardar rencor, ni resentimiento, ni decir, ya te perdoné, pero ¿te acuerdas cuando me hiciste, me dijiste esto con tanta resiña ahí, con tanta maldad, ¿verdad? Que decimos, sí te perdoné, pero todavía me acuerdo de esto y de esto y de esto. Entonces ahí eso no es perdón, ¿sale? Entonces hay que perdonar misericordiosamente. ¿Cuáles son los elementos del sacramento de la reconciliación? Son dos: los actos realizados por el hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, y la absolución del sacerdote que en nombre de Cristo concede el perdón y establece la modalidad y la satisfacción. Me regreso tantito para que se entienda un poquito mejor. Son dos los actos realizados por el hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, y la absolución del sacerdote que en nombre de Cristo concede el perdón y le establece la modalidad y la satisfacción. ¿Qué comporta en nosotros la acogida de la misericordia de Dios? Permite que reconozcamos nuestras culpas arrepintiéndonos de nuestros pecados. El mismo Dios, con la palabra y el Espíritu Santo, revela nuestros pecados y nos da la verdad en la conciencia y la esperanza del perdón. ¿Cuáles son las obras de misericordia? Ya las hemos dicho, ¿verdad? Pero vamos a recordarlas un poquito más. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger a los peregrinos, visitar a los enfermos, visitar a los encarcelados, sepultar a los muertos. ¿Cuáles son las obras de misericordia? Son las corporales y las espirituales, ¿verdad? Aconsejar a los dudosos, ¿verdad? Enseñar a los ignorantes, amonestar a los pecadores, consolar a los afligidos, perdonar las ofensas, soportar con paciencia los defectos de las personas, de los demás, las personas incómodas, pedir a Dios por vivos y difuntos. ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios? Dios es rico en misericordia, movido por la inmensa caridad con que nos amó. Nos restauró la vida juntamente con Cristo, cuando aún estábamos muertos por el pecado. Recordemos que por el pecado hay veces que andamos más muertos que vivos espiritualmente por nuestros pecados, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros nos devolvemos a la gracia, al sacramento tan importante, que ahora ya sabemos que es el sacramento de la confesión, que es la reconciliación, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Que es el sacramento de la misericordia. Entonces ya sabemos que es tan importante ese sacramento, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a continuar. Y recordemos que quien no se ha ido a confesar se está negando a sí mismo de la misericordia de Dios. Entonces por eso es algo tan importante. Híjole, que en estos momentos pidamos a Dios, con la gracia del Espíritu Santo, que muchos que escuchen estos videos por estos medios de comunicación, ¿verdad? De su canal católico, de su catequista Paula Ruiz, que vayan y acudan al sacramento de la confesión, de la reconciliación con Dios, que es el sacramento de la misericordia, para recibir misericordiosamente el perdón de Dios de sus pecados, ¿sí? Y bueno, con un corazón contrito, arrepentido, ¿verdad? Que vayamos con toda la intención, la voluntad de no volver a pecar y no fallarle a Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar y vamos a seguir. Y nos dice así: ¿cómo se revela la vocación del hombre? El hombre y su vocación suprema se revela en Cristo, mediante la revelación del misterio del Padre y de su amor. ¿Cómo se revela la vocación del hombre? El hombre y su vocación suprema se revelan en Cristo,
mediante la revelación del misterio del Padre y de su amor. ¿Cómo se puede realizar la apertura del hombre hacia Cristo? La apertura de Cristo, que como Redentor del mundo revela plenamente el hombre al mismo hombre, no se puede realizar de otro modo, sino mediante una referencia cada vez más madura al Padre y a su amor misericordioso. Revelación de la misericordia de Dios. ¿Cómo percibimos la revelación de la misericordia de Dios? Esa revelación manifiesta a Dios en el insondable misterio de su ser único y trino, rodeado de luz inaccesible. Con todo, mediante esa revelación de Cristo, conocemos a Dios antes que nada en su revelación de amor hacia el hombre. En su benignidad es precisamente aquí que sus perfecciones visibles se vuelven de manera particular reconocibles, incomparablemente más reconocibles que todas las otras obras realizadas por él. Se vuelven visibles a Cristo y por medio de Cristo, por intermedio de sus acciones y palabras, y más aún mediante su muerte en la cruz y en su resurrección. ¿De qué modo es? De ese modo en que Cristo y mediante Cristo Dios, con su misericordia infinita, también se vuelve particularmente visible. Esto es, se pone en evidencia aquel atributo de la divinidad que ya el Antiguo Testamento, sirviéndose de diversos conceptos y términos hacia el definido misericordia, Cristo atribuye toda la tradición del Antiguo Testamento cuanto a la misericordia divina y a su significado definitivo. ¿Cómo vamos de tiempo? Ahí vamos. Y nos dice, Él mismo le encarna y personifica. Dios se vuelve en él visible como el Padre rico en misericordia. ¿Qué piensa el hombre moderno sobre la misericordia? La mentalidad moderna, tal vez más que el hombre de pasado, parece oponerse a Dios de la misericordia, y más que eso tiene a separarla de la vida y a sacar del corazón humano la misma idea de misericordia. ¿Por qué sucede eso? La palabra y el concepto de misericordia parecen causar malestar en el hombre, el cual, gracias al enorme desenvolvimiento de la ciencia y de la técnica, nunca antes verificado en la historia, se volvió señor de la tierra y la dominó. Eso parece no dejar espacio para la misericordia. ¿Qué sucede en la realidad? El mundo actual se presenta al mismo tiempo poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo peor. Tiene adelante el camino de la libertad y la esclavitud, del progreso y la regresión, de la fraternidad y del odio. Y el hombre toma conciencia de las fuerzas que lo suscitan, las cuales tanto lo pueden oprimir como servir. ¿Cómo ha actuado la Iglesia ante esto? La Iglesia denuncia sin cesar tales amenazas en diversas circunstancias, por ejemplo, con las intervenciones. La ONU, en la UNESCO, en la FAO, y debe al mismo tiempo examinarlas a la luz de la verdad recibidas de Dios. ¿Cómo actúa el hombre ante la revelación de la misericordia de Dios? El hombre, sobre todo cuando sufre, cuando es amenazado en el mismo núcleo de su existencia, busca la misericordia de Dios.
Ellos son espléndidos y lo hacen ciertamente por el mismo Cristo, por medio del Espíritu Santo, que continúa actuando en lo íntimo de sus corazones humanos. En efecto, revelado por el mismo Cristo, el misterio de Dios, Padre de las misericordias, se vuelve en el contexto de las amenazas modernas un singular llamado que se dirige a la iglesia. Como vamos de tiempo, vamos a continuar en el siguiente video y aquí seguimos y aquí continuamos. Ya casi concluimos esta segunda parte y vamos a continuar y ahorita los veo en el siguiente video.